Pero lo que nosotros quisiéramos que usted nos permita tener una visión más clara respecto a la aplicación, a la ejecución, mejor dicho, de este plan a través de las obras que se han programado para los diferentes sectores que han sido afectados precisamente por el fenómeno climatológico El Niño Costero. Bueno, con todo gusto. He tenido la oportunidad de revisar, de estudiar la ley de la reconstrucción con cambios, donde se permite, el Congreso ha aprobado una serie de facilidades a la autoridad encargada de este trabajo y de manera tal que no hay ley que se oponga a todas las decisiones que ellos tomen. Tampoco nada lo va a limitar en cuanto a contratar personal, a decidir sus cosas y hacerlo. Toda ley que vaya en contrario queda descartada, así lo dice la ley. Entonces, eso quiere decir que tiene todo abierto para poder trabajar con esto. Y también he tenido oportunidad de escuchar las exposiciones que viene haciendo el señor Pablo de la Flor, incluso la última que ha hecho acá en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. A mi modo de ver, en esas intervenciones que se han tenido en ese día de la exposición, he sentido algunas posiciones claras de parte del Colegio de Ingenieros, manifestada en la falta de reuniones de trabajo, porque desde que juramentó, y lo dijo claramente hace 4 meses y 3 días, que no nos hemos vuelto a ver, dijo el Colegio de Ingenieros al señor Pablo de la Flor. Y el del Colegio de Arquitectos, el decano, dijo que el problema que él veía es que además de otros, dentro del listado, porque eso es lo que se ha presentado, es un listado de obras. Ese es un listado donde hay obras que por grupos, por ejemplo, para construcción de bocatomas. Hay 12 proyectos de construcción de bocatomas. Sin embargo, los 12 proyectos, a pesar que son en diferentes lugares, en diferentes condiciones de trabajo, todos tienen el mismo presupuesto exactamente. Entonces hay varios grupos de proyectos que están así, presentados de esa manera, y eso es inconcebible. Yo, desde mi punto de vista inicial, yo digo que lo que él nos ha presentado, para mí, como especialista de esos temas, eso no es ningún plan. Un plan tiene premisas, un plan dice cuál es mi línea base, dónde nazco y dónde quiero llegar. Una estructuración. Por supuesto, un plan tiene que dar el sustento, las estrategias, la política para cada acción, y tiene que tener una estructura de elaboración y una estructura de control. Para eso existe un método básico que los ingenieros civiles lo usan, la NASA lo usa, que es el PET, que es el Project Evaluation Review Technique, que viene a ser el sistema para hacer proyectos, evaluarlos y monitorearlos. Y eso te da una facilidad para poder diseñar en el tiempo las acciones de manera tal que se puedan conocer qué acciones son las que se van a ejecutar en forma paralela, qué cosas son secuenciales y qué acciones son las que tienen que esperar que 3 o 4 más obras tengan que ejecutarse para poder continuar con las obras. Esta es una herramienta básica para llegar a la finalidad de un proyecto, y me preocupa mucho porque ni el Congreso de la República está haciendo ese tipo de observaciones, y porque el señor Pablo de la Flor lo que ha presentado es una matriz que es un listado de obras, un Excel de listado de obras, pero donde no se nota, de ninguna manera se nota el sustento, ni siquiera para la base de inicio de un plan, que es la línea base que se tiene que tratar, donde tienes que recopilar información. Lo que se ha hecho es recopilar proyectos de alcaldías diferentes y se ha aceptado esos proyectos como válidos sin haberlos sometido a esos proyectos, conociéndose que en el Perú hay muchos proyectos detenidos por malos expedientes técnicos y que están ahí las obras abandonadas o porque fueron sobrevaluados los proyectos en sus costos. Entonces, ahora hay técnicas de simulación para validar proyectos. Y esas técnicas de simulación permiten conocer, por ejemplo, que en el campo de las obras de saneamiento y en el campo de cualquier tipo de obras de ingeniería constructiva, se pueden ejecutar
mediante software, simulaciones de las obras en funcionamiento. Entonces, podríamos saber previamente si va o no va a funcionar los sistemas de agua, de desagüe, las resistencias a las diferentes condiciones de trabajo que van a tener los puentes, las carreteras, en todo, en las casas. Ahora lo estamos viendo mucho con este tema de la prevención de sismos, estamos viendo eso. Y creo que la prevención de en este caso, ha habido muchas contradicciones también, que si gustan las puedo mencionar, de parte de la misma mesa, porque ha participado el titular de la Asociación Nacional del Agua, de la ANA, y ha participado el titular del PSI, del proyecto subsectorial de irrigación. Y ellos, muy preocupante, muy preocupante. Precisamente si aterrizamos en esos niveles, también yo quisiera que usted me haga un enfoque respecto al hecho de que este caso es un caso sui generis, no ha pasado por los matices que corresponde a un proceso normal de la elaboración de un plan. Este plan tiene una característica que es cuestionada por muchos sectores, sobre todo por las autoridades locales también, en el sentido de que ellos han aportado sus expedientes técnicos con su respectivo código SNIP, que tienen por lo tanto su unidad ejecutora determinada. Sin embargo, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha absorbido los proyectos y también pretende absorber las unidades ejecutoras. ¿Qué opinión le merece a usted esta leguleyada, se puede decir? Efectivamente, es muy preocupante el querer absorber todo tipo de manejo cuando no tienen capacidad instalada técnica en los sitios, ¿no? Eso no se puede dirigir desde Lima. Porque no se sabe también quién va a dirigir, cómo lo van a ejecutar las obras. El pedido que hubo esa tarde fue un pedido del congresista Javier Velázquez, que su pedido fue, digamos, para mí fue un pedido político, ¿no? Porque solicitó que la Autoridad de Reconstrucción con Cambio pudiera delegar la ejecución de los proyectos de pistas y veredas a los alcaldes distritales. Ese fue todo el pedido que él hizo. Vi a la señora Takayama sí cuestionar el tema de descolmatación, que sabemos que se han gastado cientos de millones de dólares en Lambayeque en fenómeno de prevención, de rehabilitación por fenómeno del Niño, pero en cuanto a que ellos quieran absorber todo es imposible. Por eso es que la Autoridad Regional de Agricultura, en el tema de obras de prevención, ellos han ido avanzando sin ninguna coordinación. No hay coordinación en las actividades. Cada uno está haciendo lo que mejor le parece. No ha habido una convocatoria para sacar un consenso y priorizar las obras. Eso no ha existido. Ingeniero, pero la pregunta también iba en el sentido que si está bien que se haya absorbido la unidad ejecutora, porque se supone de que una municipalidad, si tiene su unidad ejecutora, ha elaborado su perfil, ha elaborado su expediente técnico, lo ha hecho sobre la realidad. Y entonces, si eso tiene su código SNIP y está habilitado, y ahora la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios pretende ejecutarlo desde otra perspectiva, ¿está bien eso? ¿Se puede garantizar que se van a ejecutar bien las obras? Porque en los montos también hay diferencias. En una municipalidad una obra aparecía por 13 millones y en el primer y segundo borrador aparece con 20 millones. Ese es el problema. Ese es el gravísimo problema que deja muchas dudas en cuanto a la transparencia de estas cosas. Hay que decirlo así, no queremos afectar honores ni honras, ni poner en duda la honorabilidad de las personas. Pero técnicamente hay que decir que este tipo de acciones no son las que necesariamente nos llevan a la conclusión de que están haciéndose bien las cosas. No puede haber una diferencia entre una propuesta de una municipalidad con un proyecto SNIP por un monto, como usted dice, 13 millones, y después aparezca en el plan de reconstrucción con 19 millones, y es más, que lo va a absorber. No, ya lo priorizaron y con los 13 millones iniciales. Entonces llama la atención, ¿no? Exactamente. Entonces aquí
no sabemos, inclusive en ningún momento el señor director del proyecto del plan de reconstrucción con cambio ha mostrado cuál es el equipo técnico que él tiene. O sea, desconocemos, el Perú desconoce cuál es el equipo técnico con que él cuenta. Esperamos que haya un equipo multidisciplinario, porque acá no ha hecho las convocatorias debidas, nunca las ha hecho. Acá el gobierno regional, colegio de ingenieros, colegio de arquitectos, los economistas, la Cámara de Comercio, todo el mundo ha mencionado directamente que ellos no han sido convocados en ningún momento para hacer un trabajo de esta naturaleza. Entonces, ¿qué cosa está haciendo? Es un trabajo político, de sustentarse en las bases de los distritos, desconociendo que son alcaldes que ya van a cambiar, no va a haber reelección. O sea, no entiendo yo, hay una falta de óptica clara, no hay equipos multidisciplinarios en las regiones que supervisen este tipo de obras. No hay equipos multidisciplinarios que representen al Congreso para hacer la labor de fiscalización, y menos de esta comisión de supervisión de la ejecución de este proyecto que el Congreso ha designado. O sea, ellos dicen que ellos van a supervisar, pero conversando, viniendo a hablar con alguien, no se hace eso. Tiene que haber un plan expuesto cronológicamente, con fecha de desembolso, con fecha de inicio y terminación, en qué localidad, cuándo se va a hacer, porque esto tiene que ser un programa presupuestal multianual o plurianual, como se le llama, y no tenemos nada de eso. Se están dando cifras gruesas sin ningún cronograma. Entonces, esto es peligrosísimo. Se ha preguntado por proyectos importantes de reconstrucción con cambio para lo que es prevención, que debería ser básico acá en Lambayeque, y acá en Lambayeque en esta primera etapa le están dando 3.000 millones de soles, y 1.000 son para obras de prevención, y dicen que es para obras definitivas, donde están hablando de infraestructura definitiva de prevención, el Valle de la Leche, Chancay, Saña, y eso es imposible. Sabemos, todo el mundo sabe que eso es imposible, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en lo que corresponde a la descolmatación del río Saña, se ha programado 12 millones y sin embargo el PSI ha anunciado que va a ser el tramo 1. Los 5 alcaldes del Valle de Saña, lambayecanos, no saben cuál es el tramo 1. Se reunieron con los 5 alcaldes, el jefe del PSI zonal, y no pudo decirle cuál es el tramo 1 donde se va a hacer la intervención para lograr la descolmatación. Entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué las autoridades que representan a sus comunidades no pueden saber detalles de una obra que se va a ejecutar en su jurisdicción? Efectivamente, ese es un tema muy centralista, y lamento mucho yo de que el director ejecutivo, lo digo con todo respeto, con todo cariño, de Pablo de la Flor, soy un peruano que quiere aportar, pero hay ineficiencia en cuanto a la comprensión multidisciplinaria que requiere el manejo de estos proyectos. Los economistas pueden hacer evaluaciones muy correctas de cualquier proyecto, su valoración económica financiera, sus corridas, sus proyecciones, puede tener interpretaciones macro, pero aquí es intervención concreta, es gestión y es ejecución. Y cuando se está hablando de eso, no podemos pensar que estemos con una obra de descolmatación por sectores, porque eso significa que un tramo va a ser ejecutado por alguien, el otro tramo por otra empresa, el otro tramo por otra empresa. ¿Y quién es el que nos va a asegurar que la supervisión de esas ejecuciones sea homogénea y que los parámetros ingenieriles que tienen que usarse son homogéneos? Es más, sabiendo que la descolmatación es una tarea de por muchos años. Ahí el señor de uno de los titulares de la ANA o de PSI dijo que tenía como 35 años trabajando en esto, pero la pregunta que se le hizo así, pero haciendo lo mismo, es un trabajo ineficiente, porque la descolmatación, frente al nuevo historial que hay de lo que es el comportamiento hídrico y pluvial en la zona norte del Perú,
no es suficiente. Tendríamos que hablar de la ampliación transversal de los cauces, de los ríos, para poder soportar mayores caudales. No basta con descolmatar. Por eso es que el plan hidráulico que algunas personas mencionaron someramente, porque obviamente falta conocimiento, inclusive de parte del Congreso, inclusive de parte del Ejecutivo, no saben que este es un plan que considera lo que es regulación hídrica, defensas ribereñas, considera ampliación agrícola y considera generación de energía, y que eso es lo que va a permitir que se defina claramente qué cosa es lo que se debe represar, en qué valles, cuáles son las prioridades. Se ha mencionado que el gobernador Humberto Acuña ha tenido una reunión posterior a esta exposición del señor de la Flor para tratar esos temas, pero en la reunión estuvo el gerente general del gobierno regional y estuvo también el gerente del PEOT y estuvo el gerente de agricultura regional, y ellos no tomaron la palabra. Me imagino sería porque eso lo querían tratar en privado, pero ese tema no es un tema privado, porque hasta la fecha, y desde el año 2012, noviembre de 2012, que el gobierno regional recibió de la Cámara de Comercio el plan regional hidráulico, donado por la Cámara de Comercio, hasta ahora no hicieron una, a pesar de los anuncios que han hecho. Entonces hay mucho desconocimiento. Yo estoy desconcertado, estoy triste, porque no veo que haya una actuación profesional, concertada, ni en Lambayeque, ni en el gobierno central, ni a nivel del Consejo de Ministros, para que se puedan enterar de cómo es esto. Entonces no sé qué cosa puede estar pasando, pero esto no está bien. Eso sí sé que con seguridad eso no está bien. Ingeniero, y para su criterio, ¿cuáles serían las obras más urgentes que se deberían de priorizar para poder salir de esta situación post niño costero? Porque también hay que tener en cuenta lo que se nos viene, que los especialistas no se ponen de acuerdo, dicen que va a haber niño, otros dicen que no va a haber el niño, pero ¿qué se necesita con urgencia que la autoridad para la reconstrucción con cambios pueda priorizar para los intereses de la población? Bien, correcto. Conforme a lo que indican los expertos realmente en cambios climáticos, en variaciones, mediciones hidrometeorológicas del CENAMI, esas predicciones no pueden hacerse con buen porcentaje de certeza si es que esa predicción no se hace máximo con un 30 días de anticipación. Más tiempo es muy difícil predecir. El comportamiento de la naturaleza es muy difícil de predecir, y lo que se usa para esa predicción son simulaciones, nada más son simulaciones estadísticas y con técnicas avanzadas, pero son pronósticos demasiado avanzados que pueden variar mucho, ¿no? Los datos históricos en los últimos años no han funcionado para las predicciones de lo que iba a suceder. Así es, y ha servido para erogar muchísimo gasto al Estado innecesariamente, ¿no? Pero en cuanto a la pregunta que usted me hace, yo diría que hay un tema, por ejemplo, crucial: el drenaje pluvial de la ciudad. El drenaje pluvial no está considerado para nada, ni en estudios ni en nada. Clamoroso. Se menciona. Pero es un clamor. Claro, pero eso es atroz, ¿no? Acá han habido dos palabras que calificaron a cómo está Chiclayo. El alcalde de Chiclayo dijo que Chiclayo es una ciudad petardeada y que él se siente arrinconado por el reclamo de la población, y que este plan no presenta siquiera las obras básicas de pavimentación que Chiclayo requiere, que aquí hay muchas obras que se han inscrito dentro de este plan, pero que no corresponden a lo que es la prioridad de Chiclayo. Eso dijo el alcalde de Chiclayo. El presidente de la Asociación de Hotelería y Turismo de Lambayeque dijo: Chiclayo apesta, señores, y el problema de nosotros es el sistema de agua y desagüe.
porque eso que se ha venido haciendo con los colectores es un tema que se ha quedado allí paralizado, tendremos que ver responsables. Pero esos son problemas clamorosos que tenemos que hacer. Tampoco hemos visto, por ejemplo, que se hayan establecido zonas de refugio. Mientras se construyen casas, mientras se haga lo que se tenga que hacer, mientras se justifica que se hayan hecho casas eventuales, como dicen ellos, módulos eventuales que no importa que hayan costado mucho, pero eso que no va a ser reusado, cuando eso tendría que haberse hecho de material reusable para poder atender cualquier situación de emergencia donde tengamos que evacuar población, ¿no? Y entonces eso no se ha producido. Entonces yo creo que tienen que establecerse zonas de evacuación, construir zonas de evacuación con sistemas en terreno de propiedad de las municipalidades, del Estado, donde estén dotados ya con sistemas previos para dotar de agua, de desagüe a esas zonas, y en caso de algún problema de esta naturaleza tener donde poder localizar las casas prefabricadas o lo que se tenga que montar para que pueda irse ahí la población sin un hacinamiento. El tema del drenaje me parece que es un tema que todos los chiclayanos han podido padecer, porque por varios días después de las lluvias el agua ha permanecido en las calles como si fueran lagunas. Acá nomás Bolognesi parecía París, y es un tema que me parece debe de ser prioritario. ¿Cómo se podría eso resolver dentro de este paquete de obras? Yo tengo conocimiento a través de un amigo que es para mí el peruano de más alta calificación que tenemos como economista peruano en el mundo, que es el doctor Humberto Arbulú Neira, y trabaja en el Fondo Monetario Internacional asistiendo a muchos países en el mundo. Tiene más categoría que cualquiera de los economistas, y lo digo con todo respeto a los economistas, pero no creo que haya uno en el país que no considere que el doctor Humberto Arbulú Neira es el maestro de la economía para todos los peruanos. Y él me decía que en el Banco Mundial habían recibido o habían recepcionado una solicitud para ver cómo podían gestionar fondos para el tema del drenaje pluvial de Chiclayo. Este es un tema muy álgido, pero sí creo que debería haberse contextualizado dentro de la solución de los problemas de Chiclayo, dentro de este plan, al menos dinero para hacer los estudios. No puede ser que digan para prevención 1.000 millones de soles, 300 millones de dólares para prevención. Eso es el cambio. Eso es el cambio, hacer más de lo mismo. Eso es cambio. Es cambio hacer infraestructura que es deleznable porque el agua la desaparece. Eso no es cambio. Entonces yo sí enérgicamente digo vale la pena elevar la voz del pueblo, de los profesionales que estamos siendo tildados de incapaces para gobernar un país por un grupo que forma el Ejecutivo y que lamentablemente no están respondiendo a las expectativas. Yo le digo a todos los peruanos, a los lambayecanos, que los peruanos profesionales, que somos capacitados durante toda nuestra vida a través del trabajo, la experiencia y el estudio, sí somos capaces de gobernar en un país, y creo que muchos peruanos que tienen esas condiciones existen y no están siendo llamados tal cual fue la propuesta del señor Pedro Pablo Kuczynski de llamar a los mejores. No ha llamado a los mejores, ha llamado a sus mejores amigos que él considera que son los mejores. Yo no considero, como muchísimos peruanos, y no queremos perder la fe en el gobierno, no queremos eso, queremos que reaccionen, queremos que se armen equipos convenientemente, de manera tal que no vengan a vender en medio de la ignorancia del pueblo una cuestión de un plan que no tiene ninguna característica de ser un plan, y que yo estoy dispuesto a sustentarlo en cualquier escenario que se me ponga, frente a la persona que se pongan, porque somos miles de peruanos que podemos hacer eso con toda tranquilidad y con toda solvencia. Ingeniero, usted está tocando otro punto, otra vez, otro ángulo de la problemática. Usted está cuestionando que este plan
de la reconstrucción con cambios no tendría un soporte profesional, porque nosotros sabemos de que se necesita personas para los cargos, no cargos para las personas. Entonces usted está cuestionando, o nos equivocamos en ese sentido, que no, o sea, la autoridad para la reconstrucción con cambios no tendría el soporte profesional adecuado. Los peruanos nunca hemos visto que el señor Pablo de la Flor presente un equipo técnico, no hemos visto. Yo quisiera verlo, porque si él tuviera un equipo multidisciplinario, el idioma con que él presenta el plan sería otro. O sea que estaría en peligro entonces me parece la ejecución de las obras. No, este es un listado de obras que lo van a llevar a cabo, porque el fondo del asunto es que haya inversión pública para mover la economía que está paralizada en el Perú. Sí, pero ingeniero, a nosotros los peruanos lo que nos interesa es que las obras se hagan bien. Exactamente, y por eso estoy acá, porque yo creo que no se está actuando con seriedad tanto, ya por eso mencioné la validación de los proyectos que no se hace, la priorización de los proyectos que no sabemos a qué responde, porque no se ha participado para priorizar los proyectos, porque no nos han dado una metodología de priorización, porque no nos están dando un cronograma de obras con fechas de inicio y término y costos y validación de los costos unitarios de los presupuestos. Porque ahí hay que tener en cuenta, es válido que se quiera garantizar el flujo de los impuestos, es válido que el gobierno apunte a obtener el 4 o algo más por ciento del PBI, pero eso no puede estar sujeto también a que las obras no se ejecuten bien, porque yo lo que estoy viendo, que usted está poniendo el dedo en la llaga, está apuntando a que no hay un soporte profesional para que esas obras se puedan ejecutar con la garantía que se requiere, porque nosotros estamos saliendo de un problema climatológico que ha arrasado con los ríos, con los cauces de los ríos, ha arrasado con muchas viviendas, ha cobrado muchas vidas, y necesitamos la garantía de que las obras que se ejecuten estén bien direccionadas. ¿Cómo nos podemos explicar nosotros los peruanos, cómo nos podemos explicar que muchas autoridades distritales, provinciales del Perú han tenido que gestionar por mucho tiempo para que les aprueben 1 o 2 proyectos a nivel central? Y ahora, en este momento, el señor Pablo de la Flor nos dice que se están considerando aproximadamente y quizás más de 10.000 proyectos. ¿Cómo es que han aprobado 10.000 proyectos en tan cortísimo tiempo, sin validarlos, sin exigir? La mínima exigencia que ellos deberían hacer es: demuéstrame que tu proyecto está bien hecho y que va a funcionar. Eso es lo mínimo que yo pido, que se haga eso, que pasen por un trabajo más. Los ingenieros, cuando presentan un proyecto, tienen que presentar un PERT, que es cuándo inician y cuándo terminan y cuánto cuesta, porque si te demoras más te va a costar más. Y aquí, como no tenemos ni inicio ni término de nada, entonces no sabemos cuánto va a costar en realidad. Y ya hemos hecho un ejercicio de hacer crecer muy fuertemente el presupuesto inicial, que era de 19.000 millones, y ya estamos por los 25.000 millones, ¿no? Y entonces no estamos teniendo las cosas claras. Además, se ha dicho que este presupuesto es flexible y que se puede hacer, incorporar más. Entonces, ¿en qué quedamos? El monto, la cifra ya está dada. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a hacer? ¿Va a borrar otros? No tenemos el esquema de priorización, no tenemos el esquema de fuente de datos, no lo tenemos, no tenemos validación de proyectos, no tenemos equipos técnicos en el Congreso a la vista para supervisar estas obras, no tenemos equipo técnico que acompañe al coordinador regional del plan de reconstrucción con cambio, al señor Calderón. Él está solo, él es una persona que convoca, que transmite. Entonces no quiero tener otro calificativo para esa función, pero no es lo que se necesita para que los peruanos estemos tranquilos y seguros de lo que se va a hacer. Va a ser una labor que nos va a servir para todos los peruanos y para todo lo del futuro. Nosotros ya no pensemos, oiga, presidente, usted está cumpliendo los 80 casi, y nosotros estamos por los 70 casi, y hay otro de los 60 casi, y los 50 casi, entonces el bicentenario nos va a coger ahora, pero muy poco tiempo nos queda para existir en el planeta. Pensemos en la gente que viene, en nuestros tataranietos.
allí pensemos, no hagamos las cosas por hacer, ni por hacer crecer una economía en forma imaginaria. Sería un crecimiento utópico en realidad, porque en cuanto a cifras se pueden presentar cosas, pero en cuanto a que esto, si es que no se hace bien, sirva para atraer la inversión privada, que es la que nos interesa, la inversión extranjera, que es la que nos interesa, no, vamos a seguir rifándonos a los precios internacionales de los metales y vamos a seguir rifándonos al futuro en que ya no tengamos nada que explotar en las minas. Bien, nosotros hemos abordado un tema muy importante, quizá en otra oportunidad vamos, ingeniero, a ahondar más. Está el tema del plan hidráulico regional también, y queremos agradecerle por habernos aclarado varios aspectos de este plan para la reconstrucción con cambio. Una última reflexión, por favor. Agradecerle, Brennan, por esta oportunidad, agradecerle al canal, al programa de Destape Televisión. Creo que tenemos que estar atentos, los peruanos no podemos callarnos. Todos los profesionales tenemos la obligación de aportar y queremos y exigimos que el Poder Ejecutivo, el Poder Congresal, el Poder Legislativo, establezcan los canales de aporte. No, nosotros no vamos a estar aportando con hashtag. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que tener canales oficiales donde aportemos las cosas y se nos dé una respuesta si es que va a entrar al estudio y se nos invite al debate de cada una de las propuestas que hagamos, porque a mí me preocupa fundamentalmente que nada estoy viendo por el agro de Lambayeque, que es la actividad principal en la cual nosotros basamos la economía de toda la región. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Daniel Hurtado de Mendoza. Chao.